Hola con todos, mi nombre es Daniela. Para empezar este video les daré un concepto de lo que es etnografía. La etnografía es referida como la ciencia de los pueblos. Es un método de estudio que a través de la investigación registra las prácticas culturales, los comportamientos sociales, las decisiones y acciones de los diferentes grupos humanos. Todo esto con el fin de construir un propio objeto de estudio, recopilando e interpretando los datos obtenidos. Cabe recalcar que quien ejercita este método cumple el rol de observador, pero también de analista. Para esto hemos vinculado este concepto con un texto que analizamos conjuntamente con mi equipo. El texto escogido se titula Sin cuarentena, necropolítica y acción colectiva juvenil. El autor del texto es Nicolás Aguilar Forero de la Universidad de los Andes en Colombia. Y este artículo es el resultado de un estudio exploratorio e independiente realizado por el autor desde el 25 de marzo del 2020 hasta el 30 de junio del mismo año. Explicación de la tesis central del texto y sus principales argumentos. Su artículo tiene más fuerza. Ya por el COVID-19 surgieron inconvenientes como el incremento del desempleo, el incremento exponencial de la pobreza, la proliferación del temor y la desconfianza, la emergencia de novedosas maneras de disciplinamiento y control, la limitación de derechos y libertades, la reducción de las protestas y actividades colectivas en espacios públicos. La necropolítica se fortalece a lo largo de la enfermedad pandémica, crea como contestación elemental la emergencia de maneras de protesta, manifestaciones del personal en busca de superiores condiciones laborales y de bioseguridad. Yo daré la explicación de la metodología utilizada por los autores del texto leído. Esta investigación se soporta en un enfoque epistemológico sociocrítico. Desde este enfoque se desarrolló una metodología cualitativa basada en la revisión documental de 14 artículos de opinión y noticiosos. Los criterios de inclusión y selección de estas fuentes se basaron en 3 aspectos. 1. Actualidad, que sean de marzo a junio del 2020, tiempo de redacción del texto. 2. Diversidad de perspectivas, artículos que circularon en medios dominantes y en medios alternativos. 3. Autoría diversa, artículos de opinión y artículos atribuidos al medio de comunicación y no a un sujeto en particular. Hemos realizado un análisis grupal que va a permitir comprender las prácticas y experiencias registradas en el texto. La necropolítica, que es el tema central en el cual se basa el texto, como el nombre lo dice, es una política basada en la iniciativa de que para el poder unas vidas poseen valor y otras no. En tiempos de cuarentena existieron pérdidas las cuales fueron el producto de la toma de elecciones rápidas y poco planificadas para afrontar el progreso de la patología. Todo esto sin considerar los limitados recursos económicos y varias presiones financieras. Parte importante de las vidas perdidas son responsabilidad de un sistema político y económico que tiene poder sobre el deceso, que dictamina quién fallece y cómo. Ciertos gobiernos han usado discursos que responsabilizan la crisis sanitaria y la mortandad de forma abierta o encubierta a los otros. En la situación de Ecuador o Colombia, la clase política afirmó que la mortandad se debería a la carencia de disciplina de las clases reconocidas que son incapaces de mantener el aislamiento forzoso, desconociendo 2 cosas relevantes. Primero, que la probabilidad de seguir estando aislado es un privilegio de clase, al que entran únicamente quienes poseen donde resguardarse sin fallecer de apetito. Segundo, existe una responsabilidad directa de los gobiernos por su propia imposibilidad para asegurar el distanciamiento y la vida misma de dichos sectores. Bien es cierto que el virus ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a adoptar elecciones de emergencia sobre la vida y el deceso. Es cierto, Estados Unidos de este mismo virus nos demostró el ejercicio de una política del deceso en tiempos prepandémicos, dejando al descubierto a quien se salvaguardaba, a quien se plantea el deceso y a quien en condiciones se deja fallecer. En Brasil y en Estados Unidos, la insistente negación de la gravedad del virus y la resistencia a publicar el confinamiento forzoso en la población para conservar la economía vigente. El escrito nos habla de cómo en tiempos de cuarentena la necropolítica aumentó en Colombia. Sin embargo, entre la violencia, la barbarie y la necropolítica surgen distintas maneras de manifestaciones lideradas primordialmente por adolescentes, quienes le descubren maneras de autoconvocarse y de gritar que las cosas no tienen posibilidad de continuar de esa forma. Cada una de estas movilizaciones fueron convocadas por medio de redes sociales. Una sección de este desplazamiento converge en ACRES, agrupación laboral establecida hace 4 años
que agrupa a representantes estudiantiles de cada una de las zonas de Colombia alrededor de un objetivo común. Con esto podemos recalcar que el temor es administrado como recurso político y comunicativo, el cual posibilita que se profundice la vigilancia, el control y la militarización de la vida diaria, ya que esto fue acompañado de toques de queda y confinamientos selectivos. Pese a ello, el cuerpo, convertido en objeto de protección contra el peligro y la muerte causada por el coronavirus, responde con movilización y acción colectiva durante la cuarentena las prácticas de violencia estructural y necropolítica. Debido a que, como se ilustra en la situación de Acres, el ciberactivismo se plantea en distintas prácticas políticas comunicativas, como por ejemplo, twitteratones, transmisiones en vivo, circulación de comunicados, construcción y difusión de campañas. Lo cual presenta los hallazgos de este análisis es que el confinamiento potenció un abanico de prácticas político-comunicativas que favorecieron maneras de vinculación para movilizar y conseguir propuestas colectivas.